a empezar. Bueno, ayer creo que quedó claro el índice del trabajo integrador. Esta mañana vamos a ver si podemos avanzar un poco más en los temas que nos quedan. De acuerdo al índice de esta primera parte, vamos a continuar. Ayer vimos la definición general de problema de Cauchy, también algunas cuestiones vinculadas con la interpretación o las diferentes interpretaciones que pueden hacerse sobre la estructura de una ecuación diferencial. Y desde esa perspectiva definimos el concepto de ecuación diferencial exacta, la presencia de factores integrantes para resolver un problema en el que este tipo de operadores estuviera involucrado. Posteriormente vimos ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, es un aspecto particular de ecuaciones diferenciales separables. Es una forma que adopta la función para luego transformarse en realidad en un dispositivo de integración que termina dándonos una función, en realidad una función implícita en la variable que queremos calcular, ¿no? Bueno, después vimos ecuaciones diferenciales a variables separables. Bueno, eso vimos al principio. Y nos toca ver ahora ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineales, no autónomas. Bueno, estas son seguramente las más importantes. En general están involucradas en muchos problemas. Profe, ¿puede escribir un poquito más abajo, por favor? No sé, por el tema de la luz. Decíamos, esto, digamos, tiene una forma clásica que uno reconoce fácilmente. En realidad se trata de una ecuación a variables separables en la que yo, digamos, uno dispone de una fuente, digamos, ¿no? Una f de t, un forzado externo, digamos, ¿no? La solución de lo que podríamos llamar la ecuación homogénea, es decir, si esto pasamos al primer miembro, tenemos una estructura muy parecida o idéntica en realidad a la que vimos en relación con variables separables. Entonces nos quedaría psi igual a psi por f de t, digamos, ¿no? Y L es este operador, menos o más o menos a de t tita, ¿no? Este es el operador que actúa sobre i de t, ¿no? Si nosotros pasamos esto acá, en realidad esto es lo que estamos viendo. A eso le llamamos L, y por eso uno podría reescribir sintéticamente la ecuación de esa forma. Bueno, pero lo importante es que esta ecuación es una de las formas que habitualmente, como decía, se utiliza muchísimo en descripciones de fenómenos físicos. El problema es un problema de Cauchy. Se trata de una ecuación diferencial de primer orden, no homogénea, de primer orden y grado, no homogénea, a coeficientes variables. En este caso nosotros decimos que es una ecuación no autónoma, justamente porque sus coeficientes dependen en este caso, el parámetro t, que es en realidad el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para completar la descripción, esto lo escribimos en general así. Tita es también L2 en el espacio de parámetros
Acá tenemos epsilon va de 0 a 1. Psi es una función, perdón, es un número positivo. Y F, vamos a poner acá, A y F son también, A y F son L2, digamos, ¿no? Es decir, ahí tendríamos la descripción completa del problema de Cauchy. Y una cuestión que agregamos en este caso es lo que en realidad no pertenece directamente a la descripción, digamos, formal del problema. Tiene que ver con una cuestión de consistencia que va a ser central en nuestra discusión del próximo cuatrimestre cuando veamos métodos numéricos, cuando analicemos algunas cuestiones de aproximación numérica. Por ejemplo, tenemos que decir acá, si eventualmente quisiéramos implementar, cuando identifiquemos la forma que tienen A y F, querríamos, por ejemplo, implementar numéricamente, tenemos que decir cuál es, diríamos, el rango de variación de A y F, cómo se relacionan en el proceso que estamos tratando de describir, si esto fuese un fenómeno físico, cuál es la relación, si existe, y de hecho siempre existe, entre A y F. Entonces, lo que podemos decir, por ejemplo, es que F es, y voy a introducir una simbología denominada símbolos de orden. Símbolos de orden. Uno puede indicar eso de la siguiente forma. Esta es la letra Omicron, mayúscula, y escribo así. Lo que estoy diciendo acá es que F, la función del forzado externo, es siempre o está siempre acotada por A, nunca la supera. Es decir, que A en realidad tiene el control del proceso. Entonces decimos F es Omicron de A. Con eso lo que estamos diciendo es que de alguna manera la fuente, esta expresión, se acopla al sistema suavemente y siempre está controlada por este término, ¿no? Esto va a ser central, es decir, no hay una arbitrariedad en la forma en que F ingresa, digamos. F no puede ser, y de hecho no lo permitiría el propio esquema numérico. Podríamos plantear situaciones, por ejemplo, en la que A sea Omicron de F, o sea, también. En ese caso, lo que estamos diciendo es que la fuerza es una fuerza extremadamente poderosa, digamos, es decir, es una fuerza o una acción externa que no está acotada por el parámetro de crecimiento de la función. Bueno, y eso produce efectos, en general, efectos perturbativos muy importantes. Uno puede pensar en un problema en el que F no esté controlada por A, o F esté controlada por F podría estar controlado por el parámetro tita, por ejemplo. Podría pasar que de algún modo, aunque tita en realidad no depende de t, depende sí de si esto lo escribiéramos de manera genérica, así, tita S, si no solamente A, sino también F depende del parámetro, entonces uno podría decir, bueno, F podría estar, digamos, F es Omicron del parámetro. No es este el caso, estamos diciendo que podría suceder. Podría haber aquí un parámetro de control que de algún modo fija una cota de variación para F, ¿no? Es decir, no estaría mal si uno piensa en esos términos, un problema, ¿no?
Yo creo que muchas de estas cosas se aclaran con algunos ejemplos que vamos a ver ahora. Me parece que son... Bueno, esta es la estructura general, digamos, de un problema de Cauchy asociado a una ecuación diferencial lineal no autónoma de primer orden y grado, no homogénea. Sería esa la clasificación general de este operador, ¿no? Un ejemplo, digamos, un ejemplo muy, muy elemental es el que aparece cuando uno estudia circuitos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, un circuito RC, así, ¿no? Con una fuente, así. Entonces, esta es una fuente variable, de corriente alterna, en general, de corriente variable, digamos. Y uno quiere conocer, digamos, lo que llamamos en estos casos un transitorio. Es decir, ¿qué sucede cuando se inicia el funcionamiento? ¿Vieron cuando uno va a conectar a veces un electrodoméstico, cualquiera sea, a veces aparece una pequeña chispa? En realidad siempre aparece, lo que pasa es que no la vemos porque dura aproximadamente 200 milisegundos, pero siempre aparece una especie de cortocircuito, digamos, que da la sensación de que lo es. En realidad es un fenómeno transitorio que aparece en ese momento y también aparece cuando desconectamos el electrodoméstico. Entonces, después está el régimen, digamos, después está un problema de cierta, diríamos, de cierta equidad en cuanto al funcionamiento general del sistema, ¿no? Pero en esos dos momentos hay un transitorio que a veces, y de hecho los electrodomésticos están protegidos, casi todos, contra esos transitorios que se generan en el momento de la conexión o de la desconexión. Esos transitorios pueden dañar cuando son muy grandes o cuando hay, por ejemplo, un proceso de un brusco aumento de la tensión aplicada, con lo cual a veces la respuesta del sistema es aumentar la corriente eléctrica, con lo cual las protecciones no son suficientes y el electrodoméstico se daña, digamos, gravemente, no funciona más o tiene algún otro problema. Bueno, este es un típico ejemplo de utilización de ecuación diferencial homogénea. En este caso, en particular, para no entrar en detalles más técnicos, pero lo podríamos hacer, en realidad es a coeficientes constantes, digamos, ¿no? Porque C es el capacitor, R es el resistor. Acá podría haber otra cosa más todavía, podría haber una bobina, digamos, un inductor, así, ¿no? Y entonces el circuito se llama RCL serie. Esto mismo podría pasar si uno tiene un circuito en paralelo, digamos. Si uno tiene un circuito así, y acá tiene la tensión aplicada, ¿no? Este también es un circuito, vamos a poner acá la resistencia, para que se parezca a eso, RCL, ¿no? Paralelo. Y este es un RCL serie. Bueno, esto se puede, por supuesto que se puede combinar, puede haber acá otro circuito igual, no sé, puede haber un motor, puede haber un generador, puede haber, no sé, un componente electrónico, un diodo, no sé, una cosa de esas, que permite controlar algún aspecto, digamos, del dispositivo que
reconoce este circuito como matriz de funcionamiento, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, si uno se olvida un poco de las cuestiones físicas estrictamente, para este problema, para el RLC serie, uno puede determinar una ecuación diferencial, en realidad una ecuación, me voy adelantando un poco, una ecuación integro diferencial. La ecuación va a quedar así, digamos. Por acá circula corriente eléctrica, es decir, hay una intensidad de corriente. Para quien no conoce esta cuestión, quiero decir que hay una ley fundamental son dos leyes en realidad, pero acá usamos la primera, se llaman leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos conclusiones a las que arriba Gustav Kirchhoff hacia la segunda mitad del siglo XIX, en unas experiencias que hace midiendo radiación de cuerpo negro, y obtiene dos leyes que son básicamente experimentales, pero que se pueden deducir, por supuesto, del sistema de ecuaciones de Maxwell. Una expresa el principio de conservación de la carga eléctrica y dice que la suma de las intensidades de corriente en un nodo es igual a 0. La segunda dice que la suma de las caídas de tensión, de todas las caídas de tensión, va de 1 a n, esto también va de 1 a n, esta suma es 0. Entonces, estas son las dos leyes de Kirchhoff que junto con las propias definiciones de cómo responde un resistor, un capacitor o un inductor ante la presencia de carga eléctrica, nos permite determinar cómo funciona esto, cómo funciona el circuito. Esto seguramente van a ver con más detalle en física 2 o en física 3. Entonces acá lo que tenemos es la primera ley de Kirchhoff. La caída de tensión aquí, más la caída de tensión aquí, más la caída de tensión aquí, es igual a la tensión aplicada. Lo primero que se hace cuando uno está en este tipo de circuitos es polarizarlos. O sea, es poner acá, por ejemplo, así, ¿no? Es determinar los polos, que aquí la tensión, digamos, aquí sube, baja, ¿no? Sube, baja, es decir, esto siempre está de acuerdo con el segundo principio, siempre hay crecimiento de entropía, de modo que siempre está produciéndose el efecto de que la carga está yendo desde zonas de alta concentración de carga a zonas de baja concentración de carga. Justamente ese problema es el que, de algún modo, o a partir, digamos, de esa cuestión, a partir de ese principio, ¿no? El problema es a partir de ese principio uno puede construir, digamos, este conjunto de ecuaciones y finalmente darle forma a la respuesta transitoria del circuito RCL que estamos viendo acá. Bueno, la caída de tensión en el resistor es I por R. Es la ley de Ohm, digamos, la clásica ley de Ohm, que seguramente muchos de ustedes conocen. El signo negativo es porque justamente esto se está produciendo de manera que hay un efecto, digamos, un efecto de extinción, digamos, del fenómeno. Se está gastando energía para poder ponerlo en funcionamiento. Después viene en el resistor, en realidad se va a escribir así, la pérdida de carga, la diferencia de potencial aquí va a ser de este tipo. Y después
tenemos la última expresión, que es en el inductor, nos va a quedar así: L por la derivada de I respecto de T, igual a la tensión total aplicada. Bueno, si uno multiplica todo por -1, esto es más, esto es más, esto es más, y nos queda así. Bueno, si uno escribe mejor esto, escribe un poquito mejor, nos quedaría, digamos, una expresión para el caso RLC. Yo les mandé anoche el tratamiento de este problema. Nos quedaría así, ¿no? La derivada de la intensidad de corriente respecto del tiempo más I por R más 1 sobre C integral de 0 a T de I de T igual a la tensión aplicada. En realidad esta parte es esta expresión, y esto en realidad es esto, ¿no? Bueno, claro que los coeficientes no dependen del tiempo. En particular, si uno solo considera, como recién decíamos, por ejemplo, no un circuito RC, sino un circuito RL, por ejemplo, la otra variante natural. Tengo la resistencia y tengo un inductor. O tengo la resistencia o un capacitor. Este se llama circuito RC serie, RL serie y RC serie. Si además a le agrego un capacitor, será RLC serie, y bueno, y después las mismas versiones en paralelo, o sea, RL paralelo, RC paralelo y RLC paralelo. No cambia demasiado la estructura general de la ecuación. Sí cambia la forma de la respuesta, digamos. Bueno, sí, decíamos, si queremos que nuestra ecuación, para no avanzar todavía sobre lo que no dije, se quiere parecer a esto que está aquí, entonces voy a considerar un circuito RL serie. Entonces, esto no está, digamos. Esto no está. Y, en general, esto es así simplemente, ¿no? Bueno, hasta ahí se parece bastante. Lo que cambia, lo que no tenemos es dependencia temporal, pero podemos suponer, dividimos todo por L, por ejemplo, dividimos todo por L, esto nos queda dividido L, esto nos queda dividido L. Y luego, por ejemplo, podemos suponer, y de hecho hay muchas aplicaciones, cuando suponemos que la resistencia, por ejemplo, es variable. Hay resistencias variables, resistencias que dependen de la temperatura, que dependen de resistencias que tienen efectos piezoeléctricos, bueno, piezoresistivos, etcétera. Si uno puede poner aquí, sin temor a equivocarse, que podemos pensar en un objeto que dependa del tiempo, digamos, en general, ¿no? Entonces, esto será 1 sobre L, y ahí sí se va pareciendo un poco más a nuestra estructura. Esto es esto, esto es esto, y esto es esto, ¿no? Entonces, este es un circuito, digamos, RL, es un circuito RL con una resistencia variable, con una resistencia que depende del tiempo. Podemos hacer, existen dispositivos de este tipo. En realidad dependen de la temperatura, y la temperatura depende del tiempo. En consecuencia,
hay una dependencia temporal en ese sentido, ¿no? Resistencias que dependen del tiempo. Entonces, esto nos lleva naturalmente a reescribir en la forma de un problema de Cauchy, digamos, riguroso, que quedaría así, pi de t más 1 sobre L R de t por I de t igual a 1 sobre L de la tensión E de t. Es una ecuación de primer orden y grado a coeficientes variables, es decir, en este caso no autónoma, no homogénea, ¿no? Bueno, esto está definido en un R tau, es decir, durante un cierto tiempo funciona. Las condiciones son I en 0 y 0. L es positiva. Tanto R como E son L2. Y tenemos nuestra aplicación, digamos, ¿no? La misma situación. Uno podría poner acá, para que todavía se parezca más, aquí podríamos poner un término epsilon, que viene de lo que ya les comenté, de cambiar t por t sobre epsilon. Entonces, en este caso, aquí, el tiempo puede expresarse así, y entonces el esquema es exactamente igual al anterior, digamos, ¿no? Uno podría también, para que la cosa sea todavía más parecida, las resistencias podrían depender también de un parámetro. Es decir, podríamos escribir esto igual, y las tensiones aplicadas también podrían depender de algún parámetro de corte que tiene que ver con la estructura interna de la fuente. O sea, es posible escribir una expresión completamente análoga para el caso de circuitos eléctricos, en este caso circuitos RL. Si fuese un circuito RC, en realidad tenemos una integral, repito, y esa integral la tenemos que eliminar utilizando la regla de Leibniz, la regla de derivación de una integral. Pero no es tampoco nada que no se pueda hacer. Bueno, este es nuestro modelo, por ejemplo, de funcionamiento de un circuito eléctrico, para que la cosa sea idéntica o muy parecida a la que escribía arriba, podríamos reescribir esto, entonces, así, ¿no? 1 sobre L, R de t, tita, por I de t, y acá 1 sobre L, E de t, tita, así, ¿no? Entonces, nos faltaría decir cuál es la relación entre la tensión y la resistencia, por ejemplo, en esta resistencia variable. Y uno puede decir que E es O de A, ¿no? Es O de R, acá, en este caso. O sea que la tensión está controlada por la resistencia. No es, la tensión no puede superar cierta cota sin afectar o sin dañar, digamos, la respuesta del circuito. Entonces, esta es una aplicación a circuitos eléctricos, por supuesto muy elementales, circuito RL serie. En el caso general, cuando veamos ecuaciones de segundo orden, el problema de Cauchy para una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a analizar los circuitos de tipo RLC, que sí son completamente análogos en su formulación a los del oscilador armónico o de una gran cantidad de otros fenómenos de tipo oscilatorio, podemos llamar también vibratorios,
que caracterizan muchas aplicaciones en ciencias de la ingeniería. Bien, esta es una forma de modelar, digamos, muy elementalmente un circuito eléctrico, cuando, por supuesto, acá tenemos que conocer el valor de L. L es la inductancia, es un inductor, se llama, la propiedad es la inductancia, se mide en henrys, L se mide en henrys, la resistencia se mide en ohm, la intensidad de corriente se mide en ampere y la tensión se mide en voltios, de modo que el conjunto de... Bueno, esta es la intensidad de corriente inicial, es una corriente que uno... En realidad, ahí aparece un problema diríamos, de definición, ¿no? Esta corriente es una corriente que preexiste en el material de alguna forma, es preexistente a la acción específica del circuito. Bueno, uno supone que en realidad hay una corriente de vacío, digamos, ¿no? Un I0 que de algún modo, porque estamos hablando de un material que tiene portadores libres, que tiene, digamos, una estructura cristalográfica que permite tener electrones libres. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un metal que sabemos que es conductor de la electricidad. Cobre, plata, oro, por supuesto bronce, otros metales, todos en general son, con algunas diferencias, conductores de la electricidad, porque se caracterizan justamente porque tienen enorme tendencia a presentar electrones libres, digamos, entre la banda de conducción y la banda de valencia. El vano de energía es muy pequeño, de modo tal que los electrones pueden pasar de la banda de valencia a la banda de conducción y permanecer libres. Otra cosa sucede con los aislantes. La diferencia, el vano de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy grande, y entonces es imposible o prácticamente imposible que los electrones naturalmente puedan estar libres, digamos. Entonces esa es la diferencia, o uno podría pensar en esos términos, la diferencia estructural entre los conductores, los buenos conductores del calor y de la electricidad, y los aislantes, por ejemplo, ¿no? Y después los semiconductores, aquellos que en realidad bajo la acción de una fuerza exterior modifican la estructura de sus bandas de conducción, de valencia, y bueno, pueden solaparse cuando esto sucede, y entonces hay electrones libres, digamos, y se produce la conducción. Cuando cesa la acción externa, los niveles de energía se redistribuyen y el sistema vuelve a ser, digamos, no conductor, ¿no? No es un aislante, pero es un semiconductor, ¿no? Tenemos entonces conductores, en una descripción muy rápida y seguramente imperfecta. Tenemos como tres grandes grupos de cuestiones ahí, es decir, conductores, semiconductores y aislantes, ¿no? Y todo se define en términos de las capas más exteriores, el sistema, digamos, de distribución de energía por capa es tal que permite estas cuestiones, ¿no? Y uno puede alterar esa situación y puede hacer que algo que no es conductor,
conduzca la corriente eléctrica, hay aislantes que pueden conducir sometidos a enormes tensiones. Hay aislantes, hay plásticos que se vuelven conductores. Es decir, que esa es una cuestión física más. En la descripción está, digamos, la ecuación de Schrödinger, no es clásico, digamos. Bueno, pero esto es lo que yo quería mostrarles, la relación entre bueno, nuestra propuesta y una aplicación directa para el caso de circuitos eléctricos. Bueno, la solución de la ecuación diferencial homogénea, de la ecuación diferencial de primer orden y grado, no homogénea, se va a construir utilizando lo que se llama el método de variación de parámetros, ¿no? Sí, fíjense que si yo analizo solo estas dos, este término, la expresión de la derivada, digamos, voy a escribir aquí, la expresión de la derivada, y paso esto acá, a dt, esto me quedaría así, ¿no? Yo ya conozco la solución de la ecuación homogénea. La hicimos anoche, cuando resolvimos esto, así, ¿no? Cuando resolvimos esto. Decíamos que la solución para este caso es E a la 1 sobre epsilon, integral de 0 a t, de a de t θ por I0. Esa era la solución de la homogénea. Ahora tenemos una fuente exterior, tenemos una ecuación no homogénea. Siempre que aparezca una acción externa, nos referiremos a ella como, digamos, una perturbación. Es decir, hay una acción que se ejerce sobre el sistema porque pretendemos que a través de esta acción la respuesta sea la adecuada a el objetivo que nosotros perseguimos. Mientras no hay acción externa, en realidad todo se rige por esta estructura y particularmente domina la escena A de θ, el coeficiente, digamos. La forma de este coeficiente nos dice qué características va a tener la respuesta del sistema. Pero no hay manera de controlarlo. Es decir, no hay forma. Es decir, aquí, una vez fijada la estructura de A, esto evoluciona dependiendo solo de la condición inicial y de la forma de A. Ahora, en una situación real, por supuesto que yo necesito muchas veces ejercer algún tipo de acción para que la respuesta, repito, del sistema se adecue a los objetivos que yo persigo. Quiero que suceda tal situación, por ejemplo, en un circuito eléctrico. Entonces, voy a conectar a una tensión, una fuente de tensión que produzca ese efecto. Más allá de la respuesta homogénea, que va a ser esta, va a haber una respuesta transitoria o una respuesta de tipo, sería lo que llamamos genéricamente la solución particular, digamos, ¿no? Es decir, la solución total sería la solución de la homogénea más una solución particular. ¿Quién va a dominar esta solución particular? Bueno, esa solución particular está asociada a la acción exterior, a F, claramente, ¿no? Entonces, en los problemas lineales,
digamos, si uno escribe así, digamos, si uno escribe así, en los problemas lineales se verifica rigurosamente el principio de superposición lineal de efectos. Es decir, ¿cómo voy a construir I de t, la solución que yo llamé acá I sub s? Voy a suponer que en realidad está compuesta de dos partes. La solución de la homogénea, que ya conozco, más la solución particular que tengo que construir ahora. Siempre voy a poder descomponer la respuesta del sistema, es decir, la solución de la ecuación diferencial, en dos, en dos partes o dos componentes. Una componente homogénea y una componente particular. Y eso en general, si L es lineal y manda un Banach en otro, y por supuesto tiene asociada una norma que luego se puede transformar en una métrica si queremos que eso suceda, es decir, este es un operador lineal que manda un Banach normado en otro Banach que hereda la métrica del anterior. Entonces, en general, digamos, en los espacios de Banach lineales, que son los que estudiamos nosotros, se verifica esto de que en realidad L de I1 más I2 es L de I1 más L de I2. O sea, se verifica la distributividad, digamos, ¿no? Es decir, justamente porque es lineal, la acción no tiene ningún impedimento para que L actúe primero sobre I1 y luego, y si en general esto fuese A y B, aquí quedaría A y B, y expresado así, digamos. Esta situación es la que tenemos nosotros. Es decir, en realidad nosotros lo que tenemos es un problema en el que yo tengo una acción exterior, de modo que esto se podría descomponer así, ¿no? L I1, esta va a ser la solución de la homogénea, más L I2. Esta va a ser la solución particular. Entonces, a esto resuelta, y esto es L de I. Entonces, resuelta esta ecuación, es decir, cuando yo tengo I1 ¿qué es? Es L a la menos 1 de I. Esta es la solución homogénea. Y luego tengo L de I también, L a la menos 1 de I, pero ahora esta es la solución particular. Esta I es una I particular porque toma la forma de F, justamente. Es una I particular. Entonces, llamamos así a la solución general. Siempre va a haber una composición de dos aspectos, una solución particular y una solución asociada a la ecuación diferencial homogénea, es decir, aquella que funciona sin acción exterior. Entonces, en realidad lo único que tenemos, en un sentido riguroso, lo que tenemos asegurada, digamos, es la construcción de la ecuación homogénea. Esa es la única, el único tramo de conocimiento que tenemos. La solución particular la vamos a tener que construir a partir de la solución de la homogénea. Es decir, va a ser una especie de mezcla que vamos a hacer ahora para poder obtener la solución particular. Este mecanismo, este método se llama método de variación de parámetros y fue ideado por Lagrange, Joseph Lagrange, y bueno, es en realidad de los dos
más conocidos, el método de variación de parámetros y el método se llama el método de funciones indeterminadas, que, bueno, actúa de otro modo, pero persigue el mismo objetivo, que es construir una solución particular. El método de variación de parámetros es riguroso, y el método de funciones indeterminadas en realidad es más intuitivo, digamos, y persigue cuestiones más específicas cuando uno conoce la forma de la fuente. Si uno conoce la forma de la fuente, puede proponer este segundo método. Si F es un objeto que lo podemos definir de esta manera, pero no damos una forma específica, en realidad hay que usar el método de variación de parámetros. Entonces, la idea es que yo voy a proponer como solución particular, un producto de dos funciones. En realidad, la voy a escribir así: C de t por U de t. Ahora, U de t es la solución de la homogénea. Se llama variación de parámetros o variación de las constantes porque justamente se propone que, la solución particular sea el producto de una constante que, contradiciendo su propio sentido y existencia, depende del tiempo, en realidad, o depende de un parámetro. Ha dejado de ser constante, pero a los efectos del método, funciona como si fuera, una constante que tiene una dependencia respecto a un parámetro. En este caso es el tiempo. Fíjense que si ahora uno deriva esto, ¿qué es lo que tiene, digamos? Bueno, esto es la derivada de C por U más la derivada de C por la derivada de U. Eso es esto que está acá. Si uno introduce esto en la ecuación diferencial, aquí por ejemplo, ¿cómo va a quedar? En realidad, así tenemos ahora. Esto es en realidad, vamos a ponerle la misma notación, estamos queriendo calcular esto. Entonces ahora introducimos esto aquí y tenemos la I particular se reemplaza por C de t por U más C por U, ¿no? Acá también va epsilon. Más o menos, en este caso menos, A de t por I, que es C de t por U de t igual a F de t. Entonces fíjense que podemos sacar factor común aquí y aquí. Entonces nos quedaría C, aquí epsilon por U menos A de tetita por U igual a F, y aquí nos queda esta parte C de t por U. Pero esto que está aquí es la ecuación homogénea. Entonces esto es cero, porque dijimos que la solución de la homogénea era aquella que sucedía cuando no había acción. Entonces esto en realidad es cero. Esto es cero. Entonces nos quedaría esta expresión aquí, nos quedaría así: C de t por U de t igual a F de t. Entonces, ¿cuánto vale C? C de t, esto pasa aquí, pasa como 1 sobre epsilon. Antes de integrar, en realidad U pasa como
así quedaría como u a la menos 1 de t por f de t. Y esto sí se integra entre 0 y t. Entre 0 y t. Vamos a escribir así. Así que ya sabemos que la constante c que aparece aquí tiene esta forma. Tiene esta forma. Si uno sustituye en la expresión, en esta expresión, ¿qué es lo que obtiene? Si uno sustituye ahí, obtiene la siguiente expresión. C, entonces va a ser 1 sobre epsilon, después tengo integral de 0 a t, de u a la menos 1 de t, por f de t, por u de t, que no se integra, ¿no? Pero tengo que ponerla, sería así, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que aparece como muy interesante. En realidad se escribe así, integral de 0 a t, y aquí u a la menos 1 de t' por u de t por f de t. Esto, por supuesto, es 1 sobre epsilon. Esto que está aquí se llama función de Green y es el núcleo de convolución que permite trasladar, digamos, la acción en una cierta respuesta que nosotros llamamos solución particular. Pero ¿qué forma tiene específicamente G de Tt' que nos permite resolver el problema? Bueno, la forma, si miramos, voy a borrar esto. La forma que va a tener u de t, ¿cuánto valía? Dijimos que u de t era la solución de la homogénea. En nuestro caso tenía la forma 1 sobre epsilon integral de 0 a t, así, ¿no? T' de a de t tita. Esta expresión, ¿qué forma es? ¿Qué forma es? Digamos, se deriva de la anterior, digamos, ¿no? U de t' será e a la menos 1 sobre epsilon integral de 0 a t', aquí tendremos que poner t segunda, a de t segunda tita, ¿no? Entonces esto va de 0 a t'. Cuando unimos estas dos, fíjense que si escribimos aquí, nos quedaría así, menos 1 sobre epsilon, integral de 0 a t, de t segunda, de a, de t segunda tita. En realidad, esto es t'. Entonces, yo puedo dar vuelta a esto acá, y entonces cambia el signo. ¿Y qué es cómo queda en realidad la expresión de la función de Green? Si escribo de esa manera, distribuyo el integrando de 0 a t' y de t' a t. Entonces, la expresión de g de t menos t' será e a la 1 sobre epsilon integral entre t' y t de t segunda de a t segunda tita s. Esta es la forma de la función de Green. O sea, esto vale para todo t mayor que t'. Entonces, la solución de nuestra ecuación diferencial será, si uno
escribe de manera sintética. ¿Se acuerdan que anoche veíamos que la expresión e a la 1 sobre epsilon integral de 0 a t, digamos, por a de t' tita por i en 0, esa es la solución de la homogénea. A esto, simplemente para ahorrar escritura, le llamábamos g t menos 0 tita s, porque dependía de un parámetro. Después, acabamos de construir la solución particular. La solución particular es integral de 0 a t de e a la 1 sobre epsilon, integral entre t' y t, de a de t segunda por f de t'. A esto le llamamos g de t menos t' tita. Entonces, I de t será g de t menos 0 por i en 0 más 1 sobre epsilon integral de 0 a t g de t menos t' tita s por f de t. Entonces, resulta que la solución, como habíamos dicho, debido a que I en realidad pertenece a un Banach, se puede escribir como una superposición de dos respuestas del sistema. La respuesta transitoria, que es esta, es la solución de la homogénea, que es cuando no tenemos acción externa, y la respuesta permanente, es decir, la integral particular asociada a la fuerza exterior. Es decir, un sistema físico entonces responde siempre como combinación lineal de estas dos situaciones. Es decir, hay una respuesta transitoria que deviene de el problema de el circuito RL sin acción exterior, sin estar conectado a una fuente, más el efecto que produce la presencia de la fuente. Esas dos soluciones, convenientemente dispuestas, forman lo que llamamos la solución general de la ecuación, en este caso, la ecuación de primer orden y grado. A partir de ahora, este va a ser nuestro esquema, digamos, general de trabajo. Uno va a poder utilizar este dispositivo para poder calcular, en el caso de ecuaciones diferenciales de primer orden y grado, las soluciones de una infinita cantidad de modelos asociados a este tipo de objetos. No solamente unidimensionales, sino, bueno, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales acopladas, que pueden tener dimensiones altísimas, digamos. Entonces, pero siempre, en realidad, el modelo sobre el que descansa es este procedimiento. Entonces, voy a volver a escribir la solución general de la ecuación diferencial ordinaria de primer orden y grado no homogénea, no autónoma, repito, esta que escribimos al principio, vuelvo a escribirla para que la reconozcan. Voy a hacer acá un cambio. Nosotros recién escribimos f de t. Ahora, f de t, en realidad, en
en las situaciones reales, como se trata de una fuente controlada por un coeficiente, que en este caso es el coeficiente del campo que estamos tratando de encontrar, repito, es una acción perturbativa, es decir, es de aplicación, digamos, suave, y la propia fuente también crece o decrece, según sea la situación, monótonamente. Es decir, que estamos trabajando a lo sumo en el borde de la aproximación lineal, digamos, ¿no? Pero siempre en realidad las relaciones entre, en este caso, las formas de variación del coeficiente A que afecta a la incógnita y la fuente, en realidad tienen una relación, diríamos, de consistencia, una relación suave, digamos, ¿no? Entonces, yo en general escribo esa situación así, la escribo como si fuera una serie, en realidad. Bueno, perdón, discúlpenme. Decía que se podría escribir así, y de hecho es común que aparezca una estructura así. Kusugi, Fisugi de T. Hemos resuelto que, digamos, esto es un RTAO. F de T, que antes se llamaba así, ahora es, en realidad, F de T está representada por una serie. Esta es la forma más general, digamos, de escritura. También quiero decir esto. Yo, por lo general, trato, a veces lo logro, a veces no, trato de que las propuestas de ejercicios que yo haga sean de alta integración de conocimientos previos. Es decir, no es que uno construye un ejercicio y se olvida de lo que hizo respecto de series de Fourier o de, no sé, de transformadas integrales o de integrales impropias. En realidad, cuando resolvemos un problema, cualquiera sea, en análisis 3 por lo menos, vamos a considerar que siempre hay algún nivel de integración. O sea, por ejemplo, A de T podría ser, uno podría darle A de T como una función continua por tramos, es decir, una función desarrollable en serie de Fourier. De hecho, dije eso. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, sí, ¿qué forma tiene A de tita? Y bueno, vale T menos tita en pi sobre 2. Para todo T, entre pi sobre 2, entre menos pi sobre 2 y 0. Vale ahí. Y vale tita más T más tita en 0 y pi sobre 2. Uno podría decir así. Y tita es, por ejemplo, tita, supongamos que sea seno de lambda. Lambda es 0,1. Entonces esto, lambda queda como una constante, pero en realidad sabemos que lambda cambia ahí, digamos. S y S va de 0 a 1. Entonces uno podría dar así el coeficiente. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Bueno, primero tiene que desarrollar por Fourier esto. O sea, esta va a ser en realidad una serie de Fourier.
una expresión parecida a alguna de las que ustedes vieron cuando desarrollaron series de Fourier. Entonces, no hay contradicción en presentar así un problema. Bueno, la cuestión consiste en tener un poco de tiempo para poder desarrollar esta serie. A veces yo a lo mejor les doy la serie, yo les digo, A es una serie que tiene la forma siguiente, por ejemplo, 1 sobre n cuadrado por el seno de n por t. Esa es la forma que tiene, la forma de A, digamos, ¿no? Es una serie de Fourier de alguna función que yo ya resolví y pongo en realidad solamente la forma de la función. Esto tiene el sentido, y es muy importante, de que uno en realidad en la aplicación comience a considerar la cuestión de las aproximaciones, que son muy importantes en ingeniería. Uno siempre está haciendo aproximaciones. Es decir, en realidad a veces no resuelve el problema completo, resuelve una porción del problema, aquel que está directamente implicado con la cuestión que quiere resolver, y luego se analiza esa aproximación en términos de la conveniencia o no de su aplicación. Entonces, a veces no va a venir A como una función, digamos, seno de t más tita. Va a venir a lo mejor en la forma de una serie, porque es una función continua por tramos que yo, a la cual puedo calcular, respecto de la cual puedo calcular la serie de Fourier y en consecuencia expresarla como una serie. Entonces, no hay que perder de vista que a medida que avancemos, todas las demás cuestiones que vimos están profundamente conectadas con las cuestiones que vayamos viendo en lo sucesivo. Algunas intervienen en la forma de técnicas y otras intervienen directamente en el modo de construcción de la solución, digamos. Entonces, supongamos, estoy dando un ejemplo, aquí en realidad no digo nada respecto de A, pero podría decirlo. Pero sí puedo escribir eso así, puedo escribir así, digamos. De la otra forma, por ahí sí, a ver, podríamos escribir, por supuesto, como recién decíamos, una serie para representar A. Acá va a ser tita de S por I de T más la suma de Q sub I por phi sub I de T. Bueno, esta es la forma más general de construir los coeficientes, ¿no? Los coeficientes están expresados ahora como series, es decir, son series de Fourier en ambos casos que representan funciones continuas por tramos. Los coeficientes están dados de esa manera. Si fuera un circuito electrónico, el que vimos recién, en realidad no tendríamos otra alternativa más que dar funciones continuas por tramos. Los circuitos electrónicos se caracterizan justamente por ser en general circuitos de pulso. Entonces, los pulsos tienen una estructura muy, muy específica que justamente recobra la idea de continuidad por tramos, a trozos, todas los sinónimos que estudiamos o que definimos cuando vimos series de Fourier, ¿no? Es decir, las funciones eran continuas por tramos, continuas a trozos,
seccionalmente continuas, eran todos sinónimos, en realidad decíamos la misma cosa, eran pulsos periódicos que tenían una estructura de un conjunto finito de discontinuidades, y bueno, y eso estaba en el centro de la comprensión de ciertos fenómenos, particularmente conducción del calor. Caso de serie Fourier, aunque se puede aplicar, por supuesto, a la ecuación de onda también. Bueno, ¿cómo sería el problema de Cauchy acá, ¿no? El problema de Cauchy tendría esta estructura. Me gustaría que incorporaran este modo de escritura así genérico, ¿no? Bueno, tanto phi sub i como psi sub i son L2. ¿Qué otra cosa? Bueno, aplicamos el criterio de Biertraz y decimos que phi sub i en L2 está controlado por este conjunto de números es definido positivo para todo i que pertenece a n. Y lo mismo hacemos con la otra serie. También, criterio de Biertraz, esto es norma, está acotado entonces por un M sub i, tal que los M sub i pertenecen a R0 más, para todo i que pertenece a naturales. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, los Q sub i son números, Q sub i y Q sub i raya son números reales positivos para todo i que pertenece a naturales. Y el epsilon, como saben ustedes, es 0,1. Este sería una de las formas de construcción generales para el problema de Cauchy asociado a la ecuación diferencial de primer orden y grado, no homogénea, no autónoma. Me está faltando decir que θ es L2 en el espacio de parámetros. Bien. Entonces, este es el problema general, digamos. Tengo acá una función continua por tramos y acá también, eventualmente, una función continua por tramos. Esta es una serie de Fourier y esta también. Es decir que, por supuesto que I pertenece a un Banach con la norma del supremo, por ejemplo. ¿Cuál es la solución? Entonces, eso es lo que quería escribir. I de t va a ser, si uno escribe explícitamente, va a ser 1 sobre epsilon integral, suma de Q sub i integral de 0 a t de phi sub i de t. Por I0. Más. Y ahora la solución de la homogénea, de la solución particular. 1 sobre epsilon, suma de Q sub i, integral de 0 a t, de e a la 1 sobre epsilon, integral entre t' y t, de phi de t segunda por, de xi,
de Xi por phi sub i de t prima. Esta es la solución general. La solución general. Esto es posible porque las series de Fourier pueden integrarse término a término, y por el teorema de Fubini uno puede intercalar, digamos, puede conmutar la suma con la integral. Porque esto en realidad inicialmente estaba acá, pero luego en realidad se aplica solo a las funciones que dependen de t. Entonces, esta sería la expresión de g menos t, tita s, y esta, la expresión de g, t menos t tita s. Entonces, esa es la representación general de la solución. De la solución de la ecuación diferencial homogénea, de la solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea, no autónoma, con coeficientes, es decir, coeficiente y fuente, que podríamos decir son coeficientes y fuente, respectivamente, discontinuos, porque se trata de funciones que son continuas por tramos, digamos, ¿no? Continuas a trozos. Bueno, a mí me gustaría que esto sí lo hablen con Sebastián. Creo que él tiene más o menos escrito esto, y quisiera que reprodujeran más o menos así, ¿no? La expresión general. Yo no voy a borrar, voy a escribir un poco sobre lo ya escrito para estudiar lo que sigue. Son dos cuestiones interesantes. Una es lo que sucede si por ejemplo esta phi sub i, esta serie, en realidad en esta serie, digamos, que puede ser una serie de Fourier, en general va a ser una serie de funciones, Por ejemplo, uno podría decir que se puede escribir así. Es decir, que tengo i funciones que dependen de i a su vez. O sea, este es un esquema, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, no autónoma, no lineal. Ahora, fíjense que la fuente, la acción externa, en realidad está construida sobre la propia respuesta del sistema. Esto es lo que se llama el feedback, ¿no? Si yo tengo una caja que quiero controlar, y entonces acá sale I, ¿no? Tomo una parte de I y la vuelvo a introducir en el sistema, digamos, a través de un controlador. Entonces, la fuente, la acción externa, digamos, la entrada, depende de I en realidad. Depende de I. Depende de esto que yo saqué. Esto a veces nos ayuda a controlar una situación. La propia respuesta se utiliza para construir una fuente
que a su vez influencia en algún sentido la respuesta del sistema, y esto se produce, este loop se produce muchas veces hasta lograr que el sistema responda de la manera que nosotros pretendemos. Bueno, hay infinidad de objetos que funcionan de esta manera, digamos. Así que uno siempre está realimentando con una porción de la respuesta, de la propia respuesta del sistema. Esta realimentación genera una, digamos, una forma de dinámica que se ajusta, por ejemplo, a determinada condición de funcionamiento. Es muy frecuente encontrar que un sistema está de algún modo siendo realimentado por su propia señal de salida, por una porción de esa señal de salida, ¿no? En este caso, la porción de señal de salida, la I, digamos, está mostrándonos la forma de la serie de funciones que tenemos ahí, ¿no? Tenemos que modificar algunas cosas. Aquí tenemos que modificar algunas cosas que son, digamos, interesantes, pero que tenemos que reconsiderar, digamos, porque el cambio es muy importante aquí, ¿no? Bueno, lo primero lo que decimos sí es que phi sub i es L2. Pero phi sub i es Lipschitz. O sea, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? De phi de t y i sub 1, por ejemplo, menos phi sub i de t y sub 2, en realidad así podríamos poner acá, ¿no? Y acá podríamos poner i menos 1. Entonces, ¿cómo será aquí? Tendremos i sub i menos i sub i menos 1. Esto, por supuesto, en L2 y esto también en L2. Esto vale para todo i que pertenece a naturales. L es la constante de Lipschitz, que se define como L es real positivo. Entonces, es decir, asumimos que la forma de la no linealidad tampoco es, diríamos, escrita de cualquier manera. No, tiene una profunda relación con la naturaleza física de lo que se está estudiando. En este caso estamos diciendo que la no linealidad es acotada, está acotada por la propia estructura de sus amplitudes, acotada, compacta y, en general, uniformemente continuo. Este operador es en realidad un operador uniformemente continuo. Es decir, aplica un Banach en Banach, aunque es no lineal ahora, pero es una no linealidad débil, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Linealidades de este tipo, por ejemplo, ¿no? Linealidades de este tipo. Si uno escribiera así, la cuestión es mucho más complicada. Esta es una no linealidad que se llama en realidad superlinealidad, o en general se llama así, y tiene, bueno, por supuesto la respuesta es un crecimiento de naturaleza exponencial, digamos, ¿no? No estamos hablando de este tipo de expresiones.
en general hablamos de no linealidades suaves de este tipo, potenciales, o en general de funciones senoidales o, digamos, funciones trigonométricas o funciones hiperbólicas dentro de cierto rango. Es decir, la no linealidad que proponemos no es una no linealidad, diríamos, fuerte, ¿no? Sino que es una no linealidad perturbativa, o sea, se aplica de manera suave, digamos, el feedback es de manera suave y produce efectos en ese sentido también. Es decir, que esta en realidad no es una estructura que irrumpa en el sistema y produzca una respuesta completamente incontrolable, digamos. Por supuesto que pueden haber aquí situaciones que cuando nosotros resolvamos el problema aparezcan en las integrales que tenemos que resolver alguna cuestión de forma, digamos, decir, bueno, si podemos tener integrales impropias o pueden aparecer integrandos que se anulen o que tengan alguna dificultad para algún punto del dominio. Esas situaciones digamos, son devenidas de la técnica, pero en realidad en la definición inicial estamos admitiendo siempre que se trata de una no linealidad suave, con lo cual estamos diciendo que de alguna manera la no linealidad que estamos analizando es integrable, digamos, ¿no? No es superlineal, es decir, superlineal es E a la I o I a la I, por ejemplo, ¿no? Una función potencial exponencial como esta. Bueno, si uno tiene I a la seno de I, por ejemplo, bueno, eso evidentemente va a tener una respuesta enorme, digamos, y hay que ver cómo funciona eso cuando uno quiere integrar. Si es posible integrar, además, ¿no? Así que todas esas condiciones, todas esas situaciones no van a aparecer en las no linealidades que vamos a proponer nosotros. La no linealidad logarítmica también, logaritmo natural de I, se puede proponer también, de crecimiento suave, digamos, uno podría usar esa también, y las de tipo potencial. Para situarnos en la naturaleza del problema, tenemos que decir que esta ecuación diferencial, más allá de cómo la propusimos, en realidad en sí misma es una aproximación, digamos. En realidad, aquí arriba, diríamos, hay una ecuación original que no sabemos cuál es. Es decir, en realidad aquí hay una P de I de la cual deriva esta forma lineal, digamos, así, o cuasi lineal de esta expresión, una expresión perturbativa. La forma real del modelo no lo conocemos. Lo que estamos haciendo es postular, digamos, una forma perturbativa que está asociada a un modelo que no conocemos o que solo conocemos fragmentariamente y que, digamos, en nuestro auxilio lo único que viene es esta estructura aproximada. Podemos plantear esto, digamos, ¿no? O a lo sumo la ecuación de Bernoulli o modificaciones de la ecuación de Bernoulli. Digo, en el caso no lineal más fuerte. Pero en realidad se trata de una
de una aproximación. Uno podría modificar esta situación. Es decir, lo que queda o lo que nos muestra de alguna forma la naturaleza de la ecuación que está en el sustrato y que no conocemos, es justamente la forma en que elegimos la no linealidad, digamos, ¿no? Eso nos daría alguna pista respecto de cómo es la ecuación de la cual deriva nuestra ecuación diferencial de primer orden y grado, no autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad es una aproximación. Después uno puede hacer una serie de caracterizaciones de este término no lineal, que sería como una especie de pista que nos deja la ecuación maestra que no conocemos, para que uno averigüe a partir de ahí la posibilidad de alguna generalización, digamos, ¿no? Pero siempre estamos enfrentando una aproximación, digamos. Por eso se trata de lo que llamamos un modelo matemático. Es una aproximación. La ecuación verdadera no conocemos. La ecuación verdadera, en realidad, tendríamos que obtenerla de primeros principios o de alguna otra condición que tenga el sistema. Digamos, esto surge, bueno, ahora con la pandemia, uno está viendo con claridad meridiana que los modelos que se utilizan, más allá de tener muchas precisiones respecto de algunas cuestiones, siguen siendo extremadamente azarosos, digamos, porque en realidad no conocemos el verdadero modelo. Es decir, el verdadero modelo en realidad estaría dado por el conocimiento profundo del modo en que el virus infecta, el modo en que el virus de algún modo ingresa a nuestro cuerpo y produce los efectos que produce, más los procesos de contagio posteriores. Esas situaciones están hipotetizadas en modelos matemáticos, como dijimos, el modelo SIR, el modelo SEIR, el modelo con compartimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas son, en realidad, aproximaciones de una ecuación maestra que no conocemos, porque en realidad no conocemos con detalle, digamos, con detalle matemático, el modo en que el virus se propaga, más allá de las hipótesis que existen, que muchas fueron probadas, que son ciertas. En realidad hay un sinnúmero de variables que no están consideradas y que formarían parte del modelo real, completo y general, digamos. Nuestros modelos solamente consideran, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Susceptible, expuesto, infectado, recuperado. Eso es todo, ¿no? Así. Esta es la cadena de implicación. Seguir, o bueno, acá los infectados, los susceptibles desarrollan defensas y se recuperan inmediatamente. Los expuestos también pueden recuperarse inmediatamente. Los infectados pueden morir, digamos, por ejemplo, o no, pueden recuperarse finalmente en otra etapa posterior. Bueno, todas estas alternativas que uno tiene cuando modela por compartimientos están fundadas en la enorme arbitrariedad que existe respecto de entender cómo se propaga el virus. Esta es la cuestión de fondo, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo es que en un proceso como este uno habla de olas, por ejemplo? Quiere decir que hay debe haber, y de hecho es así, hay una onda, digamos, una onda de contagio, una onda en el sentido de la ecuación de onda, una onda de contagio. ¿Se puede escribir una ecuación de onda de contagio? Sí, se puede escribir.
Y entonces la onda tiene crestas, tiene valles y crestas. Bueno, nos agarró la primer cresta el año pasado, ahora la segunda. Europa va por la cuarta. Entonces, uno supone que esto funciona así, digamos, ¿no? Una cosa así. Así. Y bueno, esperemos que se atenúe, digamos, ¿no? O esto es lo que en general muestran, a medida que haya más vacunas, se irán atenuando las crestas de las diferentes olas, en realidad de las diferentes ondas que aparezcan, ¿no? Esto es un movimiento oscilatorio armónico, y sí, es un movimiento oscilatorio armónico el que, amortiguado en este caso, es el que uno observa si trabaja un poco matemáticamente con las ecuaciones epidemiológicas, rápidamente encuentra un problema de naturaleza ondulatoria. La propagación es de ese tipo. Por supuesto que uno puede complicar esto hasta el infinito y hablar 3 días seguidos sobre. Lo cierto es que no conocemos, por eso estamos en la oscuridad total, respecto de la naturaleza del virus y de la forma de contagio, ¿no? La forma de contagio es también un problema, digamos, ¿no? Un problema. ¿Cómo es que alguien, estando frente a alguien infectado, no produce una forma grave y en otros casos sí, y la persona muere? Aún con la vacuna, aún con, no sé, con corta edad, digamos, ¿no? Ayer o anteayer falleció un jovencito de 17 años. Entonces, digamos, está bien, hay enfermedades preexistentes, todo lo que ustedes quieran, pero independientemente de eso, hay un problema grave y insoluble todavía de conocimiento acabado, concreto, de la contagiosidad del virus, ¿no? Esta es una cuestión que hay que discutir. ¿Cómo se produce el contagio? Las vías más o menos uno las conoce, pero el proceso por el cual, si no es solamente susceptible, expuesto, infectado, recuperado, o vacunado, recuperado. Algo pasa ahí que no estamos entendiendo bien y que los modelos no logran capturar, digamos, o lo capturan solo de manera fragmentaria o de manera muy aproximada. Entonces, volviendo a nuestro problema, después podemos hablar del virus también, digamos, de la mirada epidemiológica, sería interesante. Eso les quiero tratar un problema muy simple para no desentonar con la terrible época que nos toca vivir, un poco mirar desde Análisis 3 cómo es esta cuestión de la modelación epidemiológica. Bueno, entonces, esta es la estructura general de la no linealidad. ¿Qué falta decir? Falta decir algo sobre los Q sub i. Q sub i y Q sub i raya son positivos para todo i que pertenece a naturales, y el épsilon, por supuesto, siempre es entre 0 y 1. Bueno, yo tengo esta situación, en realidad no cambia mucho la respuesta del sistema. La respuesta del sistema para este caso, ¿cómo será? Bueno, de nuevo, E 1 sobre épsilon, con i variando desde i hasta n, integral de 0 a t de phi sub i de t tita por i en 0 más 1 sobre épsilon, y ahora sí decimos con
la suma de I a N de Q raya, integral de 0 a T, de E a la 1 sobre epsilon, integral de T' a T, de phi sub I de T' tita, por phi sub I de T' y de T. ¿No? Ahí está la solución para el caso cuasi lineal o casi lineal, ¿no? Es decir, aquí tenemos una ecuación integral. Claramente no podemos resolver sino a través, por ejemplo, de aproximaciones sucesivas, utilizando el teorema de Picard, por ejemplo. Esta es la expresión general. Pero ¿cómo resolvemos? Bueno, como hacíamos ayer, I sub k más 1 será todo esto será G de T menos 0 tita S por I0 más. Y todo lo que resta será 1 sobre epsilon, y acá tenemos suma de Q sub I, integral de 0 a T, de E a la 1 sobre epsilon, integral entre T' y T, de phi sub I, de T segunda, y acá construimos nuestra consabida, esto es I K de T. Así, ¿no? Ahí tenemos el proceso de recurrencia, es decir, calculamos las sumas, la secuencia o sucesión de sumas parciales que nos va a conducir luego por utilización del principio del supremo, nos va a llevar naturalmente a la construcción de una serie convergente que va a representar por suma de partes, va a representar la función I de t. Digamos, vamos a construirla de manera iterativa. La sucesión es esta, y el teorema de Picard acá lo que nos dice que esta sucesión que podemos construir íntegramente, cuando sumamos sobre K hasta N, sabiendo que N en realidad es un valor grande, no voy a decir infinito, pero es un valor grande, de modo tal que uno tenga una idea de cuál es la forma funcional de la solución, ¿no? No son dos o tres valores. Por eso, en general, este tipo de procedimientos se puede construir a partir de un código en MATLAB o en alguna otra computadora que nos permite, en otro programa de este tipo, un programa de cálculo, matemática, MATLAB, Maple, no sé, Modélica, cualquiera de esos que están en el mercado, y que algunos están abiertos, son de código abierto, todo Python, todo Python es código abierto, digamos. Y bueno, entonces, con un código adecuado podríamos realizar, por ejemplo, varias decenas o centenas de iteraciones hasta tener un valor más o menos apropiado de la estructura de la función, ¿no? Pero digamos, este es el modo de solución. Primero planteamos la solución general, que es en realidad lo que anoche definíamos como representación integral de la solución. Se llama representación integral porque justamente lo que tenemos aquí es una ecuación integral. Es una ecuación en la que
Yo tengo de una parte la I que quiero calcular y también tengo al interior de la solución una integral que se realiza sobre la propia función que quiero calcular. Entonces, tengo lo que llamamos una ecuación integral. Así que esta es la forma genérica de un problema lineal, digamos, que ahora se convierte en casi lineal o cuasi lineal bajo la condición de ser un proceso que digamos, concluye en una secuencia de iteraciones a través de los llamados aproximantes de Picard, ¿no? Bien. La próxima ecuación, digamos, la ecuación que también nos va a ocupar mucho tiempo después, en realidad ahora poco, pero es la ecuación de Bernoulli. Es la que sigue en nuestra propuesta. Sigue la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, así, aquí. La ecuación de Bernoulli se escribe así. A de tetita más o menos B de tetita por I a la alfa. Esa es la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación no lineal, reducible a lineal, a la condición de ecuación diferencial lineal por un muy elemental cambio de variables. Que vemos rápidamente cómo lo hacemos. Bueno, si uno quiere plantear acá el problema de Cauchy, voy a plantear primero eso. I0 A y B son en general L2, alfa mayor que 1, pita es L2 en el espacio de parámetros y epsilon es 0,1. Bueno, I pertenece a un Banach con la norma del supremo. Bueno, este es el problema típico de Bernoulli. Quiero decir dos cosas. Porque si no perdemos tiempo después en la reescritura que yo voy a hacer sobre esto mismo. La ecuación de Bernoulli admite por lo menos 3 generalizaciones. Esta es una. Una segunda situación sería la misma, pero sería así. Esta B depende de I de T también, por I a la alfa de T, en R tau. De modo que acá tengo que cambiar. A es L2, pero B es Lipschitz continua. Tita es L2 en el espacio de parámetros y epsilon es 0,1. Esta es una segunda escritura y a esta ecuación la llamo ecuación de Bernoulli no lineal. No lineal. En el primer caso, vamos a ver que obtenemos una solución, una representación de la solución. Representación digo porque seguramente hay que integrar en el camino. Y yo lo que voy a mostrar es justamente la estructura general.
la cuenta particular, después, como vi que hicieron con Nelson, es, bueno, tomarse el trabajo de integrar, a veces con alguna técnica rara, por lo general es integración por partes o por sustitución, pero pueden haber otras técnicas. Alfa es mayor que 1. Alfa es mayor que 1. Alfa puede ser, es un número real mayor que 1. Por supuesto, puede ser un número racional, puede ser un número fraccionario, puede ser un número fraccionario, digo, impropio, en realidad una fracción impropia mayor que 1. Puede ser, no sé, un número, eventualmente si nosotros tomamos alfa entre 0 y 1, podríamos tomar fracciones en sentido estricto. Un minuto, por favor.